Buenos días, hermanos. Eh, Quería compartirles el devocional de hoy viernes. Vamos a leer el pasaje que está en Efesios 2, 19 al 22. Dice lo siguiente: Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo, para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Antes de ver lo que dice el texto de hoy, el texto que vamos a estar considerando, quería que repasemos rápidamente lo que vimos en los pasajes anteriores. Vimos que Dios nos manda a recordar su obra, a recordar el sacrificio de Cristo por nosotros, nuestra paz ante un Dios santo, ante un Dios justo, ante un Dios soberano, y nosotros como pecadores, la única forma de paz que tenemos es Cristo. Al principio de estos versículos que estamos leyendo, Efesios 2, 19 al 22, empieza así que. Hay otra traducción que me gusta un poco más, es más clara, es por ahí más actual en muchas palabras que ya no se usan, pero sin perder el sentido que tiene, sin perder eh, lo literal que tiene la palabra. Y me gusta que empieza de esta forma, que dice así pues. Me gusta esta forma porque marca una causa, marca una diferencia con todo lo que viene hablando antes. Es como que hace una pausa y nos hace pensar en todo lo que venimos hablando, porque implica que lo que viene ahora es una conclusión, es un resultado de las premisas y las enseñanzas que dijo anteriormente. Entonces vemos que dice así pues, o así que, en la Reina Valera 1960. ¿Qué cosas pasaron antes de esto? ¿Qué vimos antes? ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué habla en Efesios 1, en Efesios 2? ¿Qué implica esto? Así que, ¿qué cosa? Lo primero que vemos, que Él es nuestra paz, como dijimos recién. En el versículo 14 vemos eso. Después también vemos que estamos cerca de Dios. El pecado ya no nos separa, el pecado ya no es eh, un obstáculo entre nosotros y Dios. Eso lo vemos en el versículo 14, en el 16. También que el juicio contra nosotros cayó sobre Cristo, toda la culpa, nuestro pecado, todo el castigo, toda la separación que merecíamos nosotros, que nos ganamos eso por ser pecadores, cayó sobre Cristo, cayó sobre el Señor Jesús. Otra cosa que pasó es que pasamos a ser hijos de Dios, cercanos, amados, parte del rebaño escogido de Dios, parte de ese pequeño redil, el redil escogido de las ovejas de Dios, de su familia, de sus hijos, en contexto con todo el resto de la palabra de Dios. Entonces, el así pues, o el así que, nos prepara para esto, nos prepara, nos dice todo esto de lo que pasó es por esto, es por lo siguiente, es por lo que vamos a ver en esta sección. De estos pasajes que estamos viendo hoy, podemos sacar muchas enseñanzas, pero lo que quiero que nos centremos hoy es de esta, de que somos ciudadanos del reino de Dios. Somos, como dice el pasaje, conciudadanos de los santos. Nosotros, como gentiles, estábamos lejos del pacto, estábamos separados, como vimos anteriormente, y ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Estamos cerca de Dios, estamos en su reino. ¿Y cuántas veces escuchamos acerca de estos conceptos, ciudadano del reino de Dios, o ciudadano del reino? ¿Y qué significa? ¿Qué realmente significa? No es que tenemos un DNI celestial o una visa especial. ¿Esto en qué nos quiere decir? ¿Qué significa? A veces con la repetición de muchas cosas perdemos el sentido lo que realmente significa. Veamos entonces, hermanos, ¿qué es lo que no significa? ¿Qué es lo que no implica el reino de Dios? No significa que estoy por arriba de las personas, del resto de la gente. No significa que soy un hijo intocable de Dios. No significa
que soy parte de la nobleza, como conocemos, como los reyes terrenales, que tienen un poder aparte de la fuerza, a partir de violencia, no significa eso. No significa que tenga una autoridad especial o que soy superior al resto de las personas, que los miro como simples plebeyos, por decirlo así. Eso no significa para nada ser ciudadano del reino de Dios. Lamentablemente hemos visto muchos abusos, muchas falsas enseñanzas con respecto a esto, que enseñan que por llamarte hijo de Dios, eh, puedes seguir viendo como querés, eh, exigiéndole cosas a Dios, exigiéndole que te bendiga, que te prospere, de una forma que la Biblia no enseña eso, simplemente para manipular a las personas, para tener eh, poder sobre ellas para hacer la obra del diablo. Realmente los falsos profetas, el falso evangelio de la prosperidad, ha hecho estragos usando eh, términos bíblicos como esto, como ser ciudadano en el reino de Dios, de una forma incorrecta, de una forma totalmente diabólica. Pero estas verdades están en la Biblia y realmente tenemos que por ahí hacer de lado esos prejuicios que tenemos por todo el desastre que han hecho esas personas en eh, con esa falsa religión, esa falsa proclamación de un Cristo que parece más Papá Noel realmente a que el Cristo de la Biblia. Pero entonces nosotros, por la gracia de Dios, por su misericordia, podemos ver en la Biblia y estudiar esto y pedir a Dios que nos enseñe y que aprendamos realmente qué significa ser ciudadano del reino de Dios. Entonces, si ya vimos lo que no significa ser un ciudadano del reino de Dios, ¿qué significa entonces ser un hijo de Dios? Podemos concluir que hay dos estados posibles de un ciudadano del reino de Dios. Primero, que esté muerto y segundo, que esté vivo. El primer estado, que está muerto, significa que no está con nosotros, no está de este lado de la eternidad, sino que está realmente en el reino celestial, está presente en el cielo, está con Dios, no está con nosotros, está disfrutando de Dios, está disfrutando de una presencia, una forma de estar con Dios sin el pecado, sin todo lo que nos distrae, todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que tenemos día a día que santificarnos. Un, un ciudadano del reino de Dios que ya pasó a la gloria, está con Dios disfrutando del Salvador, disfrutando de la comunión perfecta con Dios, ya está en casa, podemos decir. Y el otro estado, el estado posible de un ciudadano del reino de Dios, es que está vivo, que somos nosotros, que estamos de este lado de la eternidad, que estamos todavía luchando con el pecado que nos acecha, con el pecado que eh, nos, nos interrumpe la vida espiritual a veces, que tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, pero estamos de este lado, estamos eh, de este lado de la eternidad. Entonces, un ciudadano del reino de Dios que está en este lugar, no estamos simplemente por el azar, no estamos acá de paso porque sí, porque es simplemente hay que estar, hay que vivir y bueno, ya vamos a estar con Dios. Como ciudadanos del reino tenemos que tener la meta, la mente, sí, en que vamos a estar con Dios, pero en este momento estamos acá. Y vemos en el texto que Dios nos tiene acá por un propósito. Vemos, por ejemplo, en el versículo 21 que dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto implica que va creciendo, esto implica que hay un movimiento, hay una meta. Estamos acá, de este lado de la eternidad, ya siendo sus hijos, siendo salvos, estando cerca de Dios, siendo parte del pueblo de Dios, siendo un ciudadano del reino de Dios, conciudadanos con los santos y familia de Dios, como dice el texto, por un motivo, un propósito, que es predicar su palabra, es de una forma consciente de despegarnos del mundo, despegarnos
de las pasiones que tenemos del mundo, de toda forma de vida que deshonra a Dios, porque somos sus hijos y nos regimos bajo su regla. Él nos manda, nos consuela, nos exhorta a través de su palabra, a través de su ley. Nosotros tenemos que vivir con esa meta, como vemos en el texto, es una forma activa, no es que el Hijo de Dios es pasivo ante las situaciones y va eh, de cualquier lado a cualquier lado, simplemente siendo pasivo por las circunstancias de la vida. No, un cristiano, un hijo de Dios, un ciudadano del reino, tiene el propósito de vivir para la gloria de Dios, tiene el propósito de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio a las personas que no lo conocen, de vivir una vida que glorifique a Dios, de disfrutar haciendo lo que hace, el trabajo, la familia, disfrutar la salud que nos permite tener, hacer un uso correcto de todo lo que Él creó, de todos los placeres, en el contexto y la forma en que Él lo creó, para disfrutarlo y para que otras personas lo puedan conocer. Somos llamados a llevar su evangelio, a llevar su palabra, a glorificarlo en todo lugar. Y obviamente para predicar el evangelio, para llevar el evangelio, necesitamos oídos de personas que no son hijos de Dios. No tenemos que cometer el error y el pecado, podemos decir, de los antiguos monjes o esa gente que se recluía pensando que el propósito era estar alejado, simplemente no contaminarse. Obviamente nuestro propósito es llevar el Evangelio a donde están las personas, obviamente sin contaminarlos, sin caer en las pasiones y las trampas del mundo, sino con la meta puesta de que estamos simplemente de paso acá, pero con una misión de llevar el Evangelio. Un pasaje de la Biblia, otro pasaje que marca lo mismo, es según Primera de Pedro 2:11. Dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación al considerar vuestras buenas obras. Tenemos que vivir de esa manera, glorificando a Dios en toda nuestra vida, en cada aspecto, teniendo en cuenta todo lo anterior, teniendo en cuenta todo lo que vemos en el pasaje este que estamos estudiando, que somos salvos por gracia, somos ciudadanos del reino de Dios por pura misericordia. Y entendiendo, hermanos, estas cosas, eh, ¿cómo vamos a vivir el día de hoy? ¿Cómo vamos a encarar el día de hoy? Simplemente eh, esperando pasivamente qué pasa para a ver si puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, cómo reaccionar. O activamente buscar glorificar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que tengamos que hacer. Y llevar el Evangelio de la manera que podamos en estos días. Entonces, hermanos, mi deseo, y realmente Dios habló a mi corazón en esto de cómo vivir, cómo estamos viviendo, si eh, primeramente yo, en qué están mis deseos, mis anhelos, en futuro de estar con Cristo, de estar con Él sabiendo de que todo esto va a pasar, o nos enredamos, como eh, dice la Biblia, nos enredamos en las cosas diarias, en las cosas de este mundo. Oremos, hermanos, para estar alertas que nuestro corazón, que tan rápido se desvía hacia las cosas terrenales, esté siempre enfocado en Dios, en su gloria, esté enfocado en glorificarlo en cada cosa que hacemos, centrados en el Evangelio, centrados en este Cristo que murió por nosotros, que nos salvó de una forma inmerecida, y hoy podemos gozar de todo esto. Que podamos seguir leyendo su palabra para conocerlo, para entender. De estos pasajes que consideramos recién, podemos sacar muchas enseñanzas más, pero la que quería remarcar hoy era solamente esto. Que tengan un lindo día, hermanos, y que Dios los bendiga.